El motor del autobús rugía con un sonido gutural que parecía provenir de las entrañas de una bestia dormida. Afuera, la noche era un manto de tinta salpicado por las débiles luces de los postes, cada uno creando un efímero halo de seguridad antes de ser engullido por la oscuridad. Éramos pocos los pasajeros a esas horas, cada uno sumido en su propio silencio, un silencio pesado que se sentía más como una tregua tensa que como paz. Me senté cerca de la ventana, observando cómo el mundo exterior se desdibujaba en una danza espectral. El cansancio me pesaba en los párpados, pero una extraña sensación de alerta me mantenía despierto, una punzada sutil en la nuca que me decía que algo no estaba del todo bien. Frente a mí, una mujer con un velo oscuro que ocultaba su rostro murmuraba en voz baja, una letanía incomprensible que se mezclaba con el zumbido del motor. Un joven con la mirada perdida miraba fijamente el respaldo del asiento delantero, sus manos apretadas sobre una mochila raída. Y al final del autobús, en la sombra más profunda, una figura inmóvil parecía fundirse con la oscuridad. El conductor, un hombre corpulento con una expresión pétrea y ojos que parecían no registrar nada, no había pronunciado una sola palabra desde que iniciamos el trayecto. Su silencio era tan denso como la noche exterior, contribuyendo a la atmósfera opresiva del vehículo. A medida que nos adentrábamos en una parte más aislada de la carretera, los postes de luz se espaciaron, y la oscuridad se volvió más profunda, más amenazante. Las ramas de los árboles a los lados del camino parecían alargar sus dedos huesudos hacia el autobús, como si quisieran arrastrarnos hacia su negrura. Fue entonces cuando el autobús se desvió bruscamente, saliéndose ligeramente de la carretera antes de que el conductor corrigiera el rumbo con un movimiento brusco del volante. Un murmullo de inquietud recorrió a los pasajeros. La mujer del velo dejó de murmurar, y el joven parpadeó, sacudiendo ligeramente la cabeza. La figura del fondo permaneció inmóvil. Unos minutos después, las luces interiores del autobús comenzaron a parpadear, proyectando sombras grotescas que distorsionaban los rostros de los pasajeros. El motor comenzó a emitir un sonido errático, como si estuviera luchando por mantenerse en marcha. La sensación de que algo iba terriblemente mal se intensificó hasta convertirse en una certeza helada. El autobús se detuvo de golpe en medio de la nada. El silencio que siguió al apagarse del motor fue ensordecedor, roto solo por el débil susurro del viento contra las ventanas. El conductor no dijo nada. Simplemente se quedó inmóvil en su asiento, su espalda rígida. La mujer del velo comenzó a sollozar en silencio. El joven respiraba con dificultad, sus ojos moviéndose nerviosamente por el interior del autobús. La figura del fondo seguía siendo una mancha oscura e inescrutable. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué nos habíamos detenido? ¿Y por qué el conductor no decía nada? De repente, un golpe seco resonó desde el exterior del autobús, como si algo pesado hubiera impactado contra la carrocería. Luego, otro. Y otro, cada uno más fuerte que el anterior. El pánico se extendió entre los pasajeros. La mujer del velo gritó, y el joven se encogió en su asiento, tapándose los oídos con las manos. Yo sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, mi respiración acelerándose. Miré por la ventana, pero la oscuridad era impenetrable. No podía distinguir nada más allá del reflejo borroso de mi propio rostro asustado. Los golpes continuaron, acompañados ahora por un raspado agudo, como si algo con garras estuviera arañando el metal del autobús. El vehículo comenzó a temblar ligeramente. La figura del fondo se movió. Lentamente, muy lentamente, comenzó a levantarse. A medida que emergía de la oscuridad, pude distinguir su forma. Era alta y delgada, con extremidades largas y huesudas. Su cabeza parecía desproporcionadamente grande, y su cuello se extendía de una manera antinatural. Pero lo más aterrador era su rostro. No tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas vacías y profundas que parecían absorber toda la luz. Y en donde debería haber estado la boca, solo había una hendidura oscura y alargada que se extendía hasta sus mejillas, como una sonrisa tallada en la sombra. Un gemido gutural, que parecía provenir de las profundidades de la tierra, llenó el autobús. La mujer del velo se desmayó. El joven comenzó a llorar en silencio. Yo estaba paralizado por el terror, mis ojos fijos en esa aparición grotesca. La criatura comenzó a moverse por el pasillo, sus largas extremidades moviéndose con una fluidez antinatural. Se detuvo frente al joven, inclinando su cabeza sin ojos. El joven dejó escapar un grito ahogado antes de que la criatura extendiera una de sus manos huesudas y lo tocara. En el instante en que el contacto se produjo, el joven se convulsionó violentamente, su cuerpo retorciéndose en el asiento. Un sonido crujiente llenó el aire, seguido de un silencio espeluznante.
Cuando la criatura retiró su mano, el joven quedó inmóvil, su rostro vacío y su piel con un tono grisáceo. La criatura se giró hacia la mujer desmayada, pero luego su atención se centró en mí. Sus cuencas vacías parecieron fijarse en mi mirada, y la hendidura oscura que le servía de boca se ensanchó ligeramente, como si esbozara una sonrisa macabra. Comenzó a avanzar hacia mí, su movimiento lento pero inexorable. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atascada en mi garganta. Estaba atrapado, sin ningún lugar a donde huir. La criatura se detuvo justo delante de mi asiento, inclinándose para acercar su rostro sin ojos al mío. Sentí un frío intenso emanar de su cuerpo, un frío que calaba hasta lo más profundo de mi alma. Y entonces, escuché un sonido familiar. Un pitido agudo y repetitivo. Abrí los ojos, parpadeando confundido. Estaba en mi cama, bañado en sudor frío. El despertador sonaba insistentemente a mi lado. La luz tenue del amanecer se filtraba por la ventana. Había sido un sueño. Una pesadilla terrible y vívida. Me levanté tembloroso, con el corazón latiéndome con fuerza. Necesitaba aire fresco, necesitaba asegurarme de que todo había sido solo un producto de mi imaginación. Fui a la ventana y miré hacia la calle. El autobús de la mañana acababa de detenerse en la parada de enfrente. Las puertas se abrieron, y los pasajeros comenzaron a subir. Mi mirada se detuvo en el conductor. Era el mismo hombre corpulento de mi sueño, con la misma expresión pétrea y los mismos ojos inexpresivos. Y entonces, vi a la última pasajera subir al autobús. Era la mujer del velo oscuro. Y a su lado, ayudándola a subir los escalones, estaba el joven de mi sueño, su rostro ahora vacío y su piel con un tono extrañamente grisáceo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia el último asiento del autobús. En la sombra más profunda, distinguí una figura alta y delgada. Y aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba mirando. El autobús cerró sus puertas y se alejó, perdiéndose en el tráfico de la mañana. Yo me quedé paralizado en la ventana, la sensación de terror frío aferrándose a mí. No había sido un sueño. Había sido una advertencia. Y sabía que, tarde o temprano, mi parada llegaría. Y el viaje ya había comenzado.